Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, que te manifiestas poderosamente en tus dones, te manifiestas poderosamente por tu poder, te manifiestas poderosamente porque nos permites escuchar y nos permites compartir tu palabra. Y compartiendo esta palabra, renovamos, Señor, nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Te damos gracias por tu elección y te pedimos que podamos con nuestra vida santa seguir profundizando en este hermoso título de hijos e hijas de Dios por Cristo nuestro Señor. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Buenas noches. Mil excusas por lo que sucedió en la misa, que se cortó la transmisión. La cámara que nosotros utilizamos para la transmisión de la misa, el permiso tiene que ser renovado cada 90 días. Y a que no adivinan cuándo se cumplieron los 90 días, después de la consagración. Obviamente yo no puedo detener la misa, obviamente no puedo responder llamadas telefónicas, obviamente no puedo responder mensajes ni de textos ni de Messenger. Yo tengo que continuar la celebración de la misa, terminar la celebración de la misa y entonces trabajar los problemas técnicos que haya. Yo no puedo detener la misa para ponerme a trastear con el celular. Vi que se interrumpió, la máquina se trancó, te pone permiso denegado. Ya sospeché que era lo de la renovación del permiso de la camarita que utilizamos. Pues nada, solucionado, y por lo menos podemos dar un poquito de retraso la clase, porque hay que apretar, hay que ir a business, y de business hay que moverse, a setting, y de setting hay que moverse, a renew hay que moverse. Bueno, es un revolver. Lo logramos, pero obviamente cuando comulgué y cuando di la bendición final, extendí la bendición de la Eucaristía para todos aquellos que pues tristemente pues se quedaron a mitad por esta acción automática, no está en mis manos, de la maquinita. Hoy continuamos el profeta Ageo. El día de ayer estábamos viendo que en cuanto a fechas, a datas, el profeta Oseas es muy exacto. Quienes hicieron la redacción final en el profeta procuraron en este pequeño periodo de agosto a diciembre que nuestro profeta escribió, de poner las fechas exactas, que como les decía yo el día de ayer, nosotros lo que hacemos es una conversión. Cuando nosotros decimos que del 27 de agosto al 18 de diciembre del 520 antes de Cristo, nuestro profeta escribió, esa es una conversión de los meses y días hebreos, que son distintos del calendario romano y luego gregoriano, que es el que nosotros utilizamos para datar el día de hoy. Sí, nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar en los cuatro contenidos o los cuatro postes o puntos que nos van a permitir seguir a nuestro profeta Ageo. Que veíamos el día de ayer, el profeta Ageo tiene dos grandes temas. El primer tema es la reconstrucción del templo. Ciro permite que los hebreos vuelvan a su tierra. Se imaginarán, después de la invasión persa y Babilonia, cómo había quedado Jerusalén y cómo había quedado todo lo que nosotros llamamos Tierra Santa o Galilea. Y cuando ellos regresan, en vez de causar alegría, emoción,
en vez de causar euforia, en vez de causar histeria, en vez de causar lo que causaría. Todos cuando volvemos a nuestro país, yo cuando estuve los 6 años estudiando en Roma, volver a mi país, una gran alegría. Y entonces vuelven, pero se encuentran obviamente murallas destruidas, ciudad achicharrada, templo destruido, los campos con una tierra que no se había cultivado en décadas, por lo tanto la tierra desértica que necesita un tratamiento particular, pues totalmente dañada, probablemente no crecía ni coítra, y por lo tanto el hebreo se enfoca en 2 cosas. Uno, en reconstruir sus casas, reclamar, por decirlo así, su herencia de los padres, que en el fondo es la herencia de la tierra que le dio el Señor, que manaba leche y miel. Que no se olvide, para el hebreo, la tierra no es simplemente un canto de espacio, es la herencia del Señor. El Señor nos dio esta tierra y como el Señor nos dio esta tierra, nosotros estamos felices. Nosotros no simplemente vemos un canto de tierra, sino que nosotros vemos una promesa cumplida del Señor. Al volver, encuentran todo este desastre y empiezan a reconstruir las casas, empiezan a trabajar la tierra, pero el templo se queda, ¿verdad?, en puntito, 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 y es así cuando nuestro profeta interviene inquietado por el Señor. Habíamos visto ayer que el profeta probablemente es una persona ya mayor de edad, quizás hasta anciana. Quizás por eso su ministerio fue tan corto. No olvidemos, su ministerio fue de agosto a diciembre del año 520 antes de Cristo. Luego el otro tema es el tema escatológico. El fin, por decirlo así, del mundo. Pero más que el fin del mundo, la manifestación de Dios. Quizás es un asunto, ¿verdad?, de escatología con teofanía. Es decir, Dios se manifiesta y hay unos signos que tienen que ver con el fin, pero no necesariamente el fin del mundo. Aunque, pues vamos a ver que el profeta va a enfocar esa parte escatológica, lo decíamos el día de ayer, en la figura del rey. En la figura del rey. Por lo tanto, Ageo es un profeta muy particular, corto, breve, 2 capitulitos, que nos van a permitir un poquitito enfocar nuestra mirada. ¿Cuáles son los 4 grandes polos, los 4 puntos cardinales de la profecía de Oseas? 1. Vamos a ver el punto A. Vamos a ir borrando. Miren qué exacto. Punto A. El día 1 del mes sexto. Entonces, en el calendario hebreo, el día 1 del mes sexto, lo que sería el 27 de agosto de 1500, del 520 antes de Cristo. Es que utilizar esta fecha se me hace un poquito difícil. Así que, primer día del mes sexto o el 27 de agosto de 520 antes de Cristo. ¿Qué dice? El profeta se va a dirigir a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era? El gobernador. Zorobabel, el gobernador. El gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote,
y a Josué, sumo sacerdote, animándolos a la construcción del templo. Así que aquí está la primera acción de nuestro profeta Ageo. Y da dos razones por las cuales es importante construir el templo. Y estoy totalmente de acuerdo, porque me encanta construir cosas del Señor, sobre todo. Es indigno que el templo se haya en ruina mientras la gente tiene donde vivir, y porque si no está construido el templo, no va a haber bendición sobre la tierra. Esto lo vamos a poner en otro color. Así que, uno, dice el profeta, casa de Dios en ruina. Gente tiene casa. Esa es la primera razón que da el profeta. Después dice, no hay templo, por tanto, no hay bendición, sobre todo sobre la tierra y las cosechas. Así que él dice, tenemos que poner mano a esto para que la tierra también nos dé fruto. ¿Por qué? Porque para el hebreo, la casa del Señor, sí, el mes sexto, sí. Eso es una conversión que dan los autores y los biblistas. O sea, ya hay una conversión, el año hebreo comienza distinto de cómo comienza el año romano, de cómo comienza el año gregoriano, e incluso nosotros comenzamos distinto. El calendario gregoriano, cristiano, comienza en el primer domingo de Adviento, mientras que el calendario secular o tomado de Roma comienza el 1 de enero, que el calendario hebreo comenzaba otro día. Así que son unas conversiones por mes. Así que es el día 1 del mes sexto o 27 de agosto de 520. Así que este es el primer punto. La casa de Dios en ruina y la gente tiene casa. ¿Por qué no construyeron primero el templo? Pues no van a recibir bendición. Punto número 1. Punto número 2. Aquí nosotros vamos a ver un mes después, porque así lo dice el autor sagrado, de que se comienza la construcción del templo, el día 21 del mes séptimo. El día 21 del mes séptimo o probablemente el mes de agosto. El día 21 del mes séptimo. Ageo se vuelve a dirigir a los mismos personajes, a animarlos porque el templo que están construyendo parece insignificante. Y ellos están viendo que como que este templo no está quedando. Y dice Ageo, tranquilos que el Señor va a suscitar por esta construcción que ustedes están viendo, que ahora se ve pirria, pequeña, miserable. El Señor va a suscitar una conmoción universal para que todos los pueblos nos acompañen en la construcción del templo. Y van a confluir, van a venir, nos van a traer las riquezas de muchas naciones para nosotros poner el templo digno del Señor. Así que el segundo movimiento del profeta Ageo es un animar a esperar más. ¿Sí? Estamos construyendo un templo chiquitito, pero esto va a seguir creciendo
porque el Señor nos va a bendecir. Me encanta la actitud del profeta. No nos desanimemos, hay que construir la casa del Señor, porque, y se lo puedo decir como testimonio personal, cuando se está trabajando las cosas de Dios, papito, Dios provee. Dios provee para que sus casitas sean hermosas, dignas del Señor que habita en ellas. Y en nuestra parroquia San Juan María Vianney lo hemos visto en todas las capillas, e incluso lo hemos visto en el templo parroquial, como papito Dios nos ha bendecido y nosotros hemos puesto las cosas de Dios en orden y por lo tanto hermosas, dignas del Señor. Así que va a confluir las riquezas y van a venir. Punto C. Tercer oráculo, el día 24 del mes noveno. ¿Bien? Por lo tanto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre. Estamos hablando del día 27 de noviembre, Día de la Virgen Milagrosa para nosotros. El 27 de noviembre del 500, volví y repito, del 520, de 520. 24 del mes noveno, vuelve a la carga nuestro profeta Ageo. Y viene a consultar a los sacerdotes del templo. Y hay un problema. Uno, consulta y luego entonces habla de que la construcción del templo ha sido contaminada. Atentos, la construcción del templo no es simplemente construir, no es simplemente cantar y no es simplemente celebrar misa y leer, sino que la persona que lee, la persona que celebra, pues debe de estar, hermanos míos, lo más limpio posible para poder ejercer un ministerio agradable a Dios. Por lo tanto, las obras que se le ofrecen a Dios están contaminadas. Y llama a cambiar las cosas. Incluso la tierra está en un momento de desastre. Así que hay dos signos que habíamos visto en la primera. No hay templo, no hay bendición de la tierra. Por lo tanto, esta construcción no tiene que ser solamente construir, sino que construir con en gracia. Es decir, vueltos al Señor, sin pecado. ¿Ven? Así que espero que va a cambiar. Van a ver entonces la mano del Señor luego de 3 meses de reconstrucción poco a poco de las obras del templo. No nos olvidemos que las construcciones no tardaban 3 o 4 días. El templo de Jerusalén, que estuvo casi 40 años, el que terminó de construir Herodes, que esa era una de las acusaciones a Jesucristo, que él todavía no tenía 40 años y él había visto a Moisés y a Abraham. Precisamente dura mucho tiempo, 20 años, 30 años, y la construcción del templo. Así que ya a los 3 meses de la reconstrucción, el profeta promete bendición. ¿Ok? Que eso está muy bien.
porque eso quiere decir entonces que el Señor pues cumple sus promesas. Letra D o CH, depende de utilizar CH a veces, D o número 4. El 24 del mes noveno, ese mismo día hay otro oráculo. En este oráculo, Ageo recibe una vez más algo dirigido del Señor a Zorobabel. Va a anunciar la escatología, la conmoción del cielo y la tierra, y por esa construcción del templo va a anunciar la manifestación de Dios contra los pueblos paganos, lo que va a significar la liberación de Israel, que como veíamos el día de ayer, era otro de los temas que estaba buscando o que está promoviendo o del que está hablando nuestro profeta. Bien importante, no me rebajen esto a politiquería barata, es decir, a la que tenemos en nuestro país. El profeta Ageo quiere que Israel vuelva a ser un reino libre para que el Señor vuelva a ser Dios, porque si pertenecen a Persia o pertenecen a Babilonia, tienen que dar culto a los dioses de allá y no pueden ir a su tierra. Y aunque puedan ir a su tierra, están sometidos a una ley que no es el decálogo, a unos dioses que no es el verdadero Dios. Por lo tanto, Ageo quiere la libertad del pueblo, no por razones politiqueras o espurias o zánganas o ideológicas, sino por la razón que mueve normalmente al hebreo, por razones religiosas. Así que eso es bien importante que lo tengamos, porque cuando veamos al profeta con ese deseo de independencia de Persia o de Babilonia o de quien sea, él lo que está haciendo es completar. ¿Para qué vamos a construir el templo si además del Señor va a haber otros dioses que no son el Señor? ¿Ven? ¿Ven? Otros dioses que no son el Señor. Entonces, ¿a nosotros qué nos sirve? Por lo tanto, mejor salimos de estos pueblos paganos, mejor salimos de todo este revolú, se establece nuevamente el rey, se establece nuevamente el culto, se establece otra vez el templo, y por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un lugar para recibir bendición, un lugar para recibir perdón, un lugar para hablar con Dios y un lugar para esperar a Dios. No olvide que el hebreo piensa, aún hoy día, que el Señor se va a manifestar en Jerusalén. Y por lo tanto, como el Señor se va a manifestar en Jerusalén, es importante que ese pedazo de tierra, el monte Sión o el monte de Jerusalén, sea de nosotros, los hebreos. Y entonces ahí el Señor se va a manifestar. Por eso es que a ellos les dolió tanto que los musulmanes se quedaran con todo eso, porque a los musulmanes quedarse con eso les quitan ese pedazo de tierra donde Yahvé se va a manifestar al final de los tiempos. Así que siempre es un motivo religioso que está atado con lo político, porque para el hebreo, a diferencia de nosotros, lo político, lo religioso, lo cultural, lo cultural, lo lingüístico y lo religioso no tiene diferencia. Nosotros sí. Nosotros podemos ser unos católicos mafiosos sicilianos, que eso es contradictorio. ¿Ven?
Nosotros podemos ser mafiosos e ir a misa los domingos. Podemos ser espiritistas e ir a misa el domingo. Los hebreos no. Los hebreos, si son del Señor, punto y se acabó. Así que aquí usted tiene, hermano mío, hermana mía, los 4 X. ¿Qué es lo que va a ver? En el capítulo 1 y en el capítulo 2 vamos a ver unas realidades que se repiten. Ejemplo, crítica al pueblo de Dios. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Capítulo 1, versículo de 1 al 5 y capítulo 2, versículo 10 al 14. Capítulo 2, versículo 10 al 14. Luego hay una descripción de la miseria, punto 2, que se repite. Capítulo 1, versículo 6 al 11. Capítulo 1, versículo del 6 al 11. Y 2, 15 al 17. 2, 15 al 17. Bendición de Dios, vuelve la bendición de Dios en el capítulo 1, versículos 12 al 14, 1, 12 al 14, y en el capítulo 2, 18, 19, capítulo 2, 18, 19, el oráculo mesiánico, capítulo 2, versículos 2 al 9, y capítulo 2, versículos 20 al 23. 2, 2, 9, 2, 20 y 23. Así que el profeta está repitiendo, recalcando, subrayando ciertos mensajes y ciertos temas que permiten a el oyente pues reafirmar. Ahora no nos olvidemos, recuerden que sus discípulos estructuran, por eso las fechas tan exactas. No nos olvidemos que este profeta Ageo es contemporáneo con el profeta Zacarías, pero Zacarías no dedicó tanto tiempo a el templo. Y luego entonces Esdras, el profeta Esdras, habla de los 2 profetas. ¿Ok? Así que vamos a ver varios profetas contemporáneos. Mensaje de nuestro profeta. Gira en 2 temas: el templo y la llegada de la era escatológica o mesiánica. Ageo lo vamos a ver a diferencia de Oseas, de Miqueas, de Nahum. No se va a detener en los problemas morales como tal. No se va a detener en los problemas morales. Se va a diferenciar de Isaías y se va a diferenciar de Zacarías por esa insistencia en la construcción del templo. Esto es un profeta que no simplemente predica, sino que fustiga. Vamos a ver a Ageo encima de Zorobabel, encima de el sacerdote Josué, que los sacerdotes templo, construyan el templo, porque era el lugar donde el Señor perdonaba, era el lugar donde el Señor se hacía presente, era el lugar donde Dios se iba a manifestar al final de los tiempos. Vamos a ver también en el profeta Ageo, otro tema que es la restauración de el trono real en la persona de Zorobabel. Y luego vamos a ver al final que el profeta no es muy citado en el Nuevo Testamento. Así que quizás por eso usted y yo a el profeta Ageo no le hemos prestado muchísima atención. Yo al profeta Ageo le empecé a prestar atención porque un protestante me lo citó. Y yo de paso me lo citó en esta capilla. Cuando nosotros comenzamos el ministerio en esta comunidad parroquial, un protestante asistió a esta capilla y me citó al profeta Ageo.
por las condiciones que estaba la capilla y dice, ¿cómo es posible que la casa del Señor esté en ruinas mientras que las casas de las personas están con sus comodidades y con sus lujos? Cuando él me dijo eso, me llamó muchísimo la atención. Ahí fue que yo empecé a buscar del profeta un poquitito Ageo y consideré que era el Señor hablándonos como comunidad parroquial. Así que comenzamos los trabajos que ya fueron terminados en esta capilla La Milagrosa. Así que la semana que viene, de lleno al profeta, le agradecemos al Señor que se haya manifestado. Todo está bien, ya como ven, la cámara volvió a ser la misma, le dio una chiripiorca, le dio un hipo, le dio un vaivén, le dio un tucutucu, pero ya la cámara está nuevamente con nosotros. Ya hoy apuntaré para renovar antes de que llegue el día 90 próximo, que será para el año que viene. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo porque me perdería. Amén. Que tengan una hermosa noche, un sueño restaurador, y para la gloria del Señor, mañana nos levantaremos, no para construir el templo, para construir el reino de Dios y su justicia. Que tengan una hermosa noche y que el Señor me los guarde y los bendiga.